Bueno, ante todo, buenas tardes. A mí me ha tocado la difícil tarea de comenzar la sesión de tarde. Entiendo perfectamente que es una hora muy difícil para sentarse a escuchar cosas sobre la evaluación. Pero bueno, como digo, me ha tocado a mí y lo hago con mucho gusto. Como digo, casi toda la tarde vamos a tener como hilo conductor la evaluación. Y mi tarea en esta ponencia va a consistir en contextualizar un poco el escenario en el cual tenemos que aplicar el proceso de evaluación teniendo en cuenta las directrices que el nuevo marco europeo de educación superior nos lleva estableciendo unos años, donde estamos en la enseñanza que ya estamos en él y o está empezando en aquellas enseñanzas que se están desarrollando en el nuevo plano. Estamos aquí profesores de áreas muy diversas, de música, danza, diseño, arte dramático. Cada uno de nosotros llevamos ritmos diferentes en cuanto al grado de implantación de la enseñanza y de adaptación al marco europeo. Y por tanto puede que haya gente que tenga muy claro todo esto y otros que no tanto. Y bueno, tanto unos como otros nos puede venir bien volver a entender cuáles han sido los procesos, cómo se han ido insertando la enseñanza artística en este nuevo marco y cómo, lo más importante, cómo nos afectan a nosotros nuestra práctica docente, quizás es lo más importante en el aspecto de la evaluación. Sería algo así como entender el porqué de todo lo que Ana está hablando esta mañana, de la nueva orden, de la elaboración de guías docentes. Todo está guiado por una filosofía de concepto de aprendizaje que viene desde la Declaración de Bolonia que todos conocéis, ¿no? Como digo, esa es mi intención. Mi intención también es daros, ahora hablaré un poco de cuál va a ser el guión de la ponencia, pero sería algo así como explicar dónde estamos, cuál es el escenario que tenemos delante y cómo hemos llegado aquí. La principal razón de ver esto es que nos puede ayudar a entender parte de los problemas que ahora tenemos, como todos veis en la implantación de los nuevos planes de estudio, y si vemos de dónde vienen los problemas, quizás sea más fácil encontrar soluciones aún. ¿Vale? Este proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior lleva implícito cambios en nuestra práctica y especialmente, como digo, los que se refieren a los cambios en el modelo de evaluación. Es curioso que aunque tomemos como referencia la Declaración de Bolonia como el punto de partida, es solamente eso, la casilla de salida desde la cual luego se va desarrollando un proceso que dura unos años y que en diferentes medidas va afectando a las diferentes enseñanzas superiores, en las cuales están las artísticas. También compararemos un poco cómo han sufrido ese proceso otras enseñanzas, como la universitaria. Por supuesto, hablaremos un poco del debate que hay en los centros sobre la posible inclusión o no de nuestra enseñanza en un futuro más o menos próximo en la enseñanza universitaria o no, o lo que se decida hacer al respecto. Y quisiera también establecer un punto de partida donde estábamos antes. Antes de la Declaración de Bolonia, la enseñanza artística, teníamos el plan LOSE, había sido iniciado a comienzos de los años 90, por supuesto con sus más y sus menos. Fue una ley al principio controvertida, que luego fuimos aceptando y que bueno, en mayor o menor medida fue calando en los claustros y que realmente nos situó, como veremos, en una buena situación cara a los nuevos cambios que se avecinaban tras la Declaración de Bolonia. Entre otras cosas, la LOSE intentó armonizar la enseñanza artística con 4 años y demás. Pero quizás el cambio más profundo que trajo la LOSE fue a nivel del cambio de paradigma metodológico, en el que si lo comparamos con la universidad en aquellos años era muy diferente. Tradicionalmente la enseñanza universitaria se basaba en la clase expositiva, donde el profesor pues transmitía sus conocimientos al alumno y el alumno tenía que ser capaz de retenerlo y luego ser capaz de demostrar cuántos de esos conocimientos era capaz de retener. El paradigma metodológico de la LOSE ya era diferente, ya introducían nuevos aspectos del aprendizaje significativo, del constructivismo y de otras teorías del aprendizaje que en teoría o en la práctica vino a modernizar un poco la práctica docente. Eso hizo que la enseñanza artística, como digo, en principio estuviera mejor situada con respecto a la enseñanza universitaria para adaptarse al nuevo marco europeo que imponía el espacio europeo de educación superior. Y teniendo en cuenta que
una de las cosas que más afecta es el proceso de evaluación, que ya de por sí es un tema muy sensible, como todos sabemos, un tema delicado que exige una energía muy grande por parte del profesor, y que si además tenemos en cuenta que estamos refiriendo a evaluar enseñanzas artísticas, donde lo difícil de evaluar el hecho artístico por la subjetividad propia del hecho ya es difícil, pues si sumamos a esto los nuevos cambios puede suponer un reto importante, ¿no? Como digo, hablaremos un poco del proceso de Bolonia y cuál ha sido el proceso de creación de este espacio europeo. Hablaremos del papel de las enseñanzas artísticas superiores y cómo se han ido integrando en él. Y nos centraremos después un poco en la parte de la evaluación en el espacio europeo de educación superior, tomando como referencia qué cambio ha supuesto el nuevo modelo y en qué afecta a una llamamos nueva evaluación, pero realmente no una nueva evaluación, es una nueva forma de utilizar la evaluación. Y para terminar pondré un ejemplo de un programa europeo muy interesante que se inició en el año 2004, pero que sigue estando ahora mismo en vigor. Es una red temática que pone en valor algunas de las ideas básicas de la Declaración de Bolonia, que es la colaboración interinstitucional, y a través de grupos de trabajo internacionales, eso sí, en el área de música, ahora te explicaré, elaboran una serie de criterios en muchos campos, pero nos vamos a centrar en los que hablan de la evaluación. Aunque sea en el área de música, por supuesto a los profesores de ese área pues, les puede resultar interesante los resultados de los estudios que han dado el fruto que ha tenido estos grupos de trabajo, pero quizá a la otra disciplina también nos puede ayudar a buscar puntos de referencia en este espacio europeo, porque hay muchos programas educativos de investigación, de diseño de curricular, de estrategias de enseñanza, aprendizaje y por supuesto de evaluación también en todas las materias. Quizá una de las ventajas que contamos en las enseñanzas musicales, también me consta que en arte dramático y danza, es que ya llevamos muchos años trabajando en programas, por ejemplo, como Erasmus o programas de colaboración interinstitucional europea, que no se limitan solamente al intercambio de alumnos o la movilidad de profesores, sino también la participación en foros internacionales de los cuales, si los utilizamos bien, nos pueden servir mucho para utilizarlos como recursos. Bien, los objetivos pues, son eso: verificar un poco el contexto, comprender la importancia de una evaluación adaptada al nuevo marco, conocer cuáles son los criterios de evaluación que más se ajustan a este nuevo espacio europeo y, como digo, tomar referencias o ideas que nos puedan servir en una práctica docente aplicada en este marco. Muy bien, la Declaración de Bolonia del año 99 supuso, como he dicho, el punto de partida. Tenía su antecedente en la Declaración de la Sorbona un año antes, pero realmente constituyó el pistoletazo de salida de un antiguo, una pretensión que ya tenían las autoridades europeas casi desde su fundación, ¿no? En principio contó con la participación de 29 países y se establecieron unos conceptos, unos objetivos que luego van a influir en todo el proceso. Estaba organizado conforme a los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad. Calidad porque se pretendía elevar la calidad del aprendizaje, de la enseñanza que se daba a nivel superior. Movilidad porque querían fomentar precisamente no tanto la movilidad del estudiante o de profesores, que por supuesto, sino también la de titulados y dinamizar de esa forma el mercado laboral. Diversidad, y esto es muy importante porque a veces se le atribuyen al espacio europeo de educación superior unos supuestos objetivos que, como no se han cumplido, parece que han fracasado. No se trata de armonizar todos los estudios europeos, que todo se quede igual estudiar aquí que en Alemania a nivel de estudio, sino que lo que trata es de buscar los puntos de referencia común para que un titulado en un país pueda ejercer la profesión en otro país sin necesidad de ese proceso tan complicado de homologación de títulos y sobre todo de mostrar cuál es el perfil profesional de ese titulado. Como digo, también la diversidad, porque entendía que cada país tiene su autonomía, y la competitividad. Quizás esto hace referencia al término competencia, que tanto hemos hablado ahora y que está en la base de la filosofía, ¿no? He señalado de los 6 principios que establece la Declaración de Bolonia, un resumen de ellos. La adopción de un sistema legible y comparable de titulaciones. Esto de comparable es muy importante porque, como fomenta la competitividad, quiere que se puedan comparar.
No se trata, como he dicho, de que en todos sitios se estudie lo mismo, en el mismo orden, sino que haya una flexibilidad y que los centros, en realidad, para ser competitivos, tienen que competir entre sí, adopta el sistema basado en principio en 2 ciclos, aunque luego se estableció hacer un tercero. El establecimiento del sistema de crédito, que como veis es muy importante, y sobre todo aquí me refiero al desarrollo de criterios y metodologías comparables, es decir, estudiar los diferentes tipos de metodologías aplicables a esta enseñanza. La promoción de la dimensión europea, por supuesto, y como he dicho, la promoción de la movilidad. Esta declaración es una declaración de principios que luego se fue desarrollando en reuniones bianuales en diferentes ciudades de Europa, donde esos principios establecidos se fueron desarrollando y fueron tomando forma. He querido destacar la siguiente conferencia que se desarrolló en Praga, en lo que nos afecta a nosotros, porque aparte de que la ratificaron más países, se estableció que el espacio europeo de educación superior lo conforman las enseñanzas superiores, universitarias y no universitarias. Desde ese momento no existe la duda de que nuestras enseñanzas están al mismo nivel que la enseñanza universitaria y gozan, al menos políticamente, otra cosa en la sociedad, del mismo estatus. Se desarrolla también el concepto de aprendizaje permanente, que también va a estar implicado en todo el proceso, y se establece el papel activo de los centros de enseñanza superior en la sociedad. Luego siguieron otras conferencias, creo que fueron, como digo, profundizando en ese desarrollo y plantearon como objetivo final el que se creara y estuviera en marcha este espacio europeo en 2010-2011. Como veis, estamos en este curso, están terminando la primera promoción de algunos LOE, la LOE es la que se desarrolló, que están adaptados en el Plan Bolonia de enseñanza artística de música y danza, y creo que arte dramático también. Pero como la veremos, no está totalmente... Estamos en el espacio europeo, pero no estamos plenamente, como la veremos a continuación, porque no hemos podido desarrollar todos los ciclos, por ejemplo, que nos plantea el espacio europeo, y quizás nos estamos asomando, todavía no estamos utilizando toda la capacidad que nos permite este espacio. Para desarrollar los objetivos que se plantearon en Bolonia y en las consecuentes conferencias, se crearon una serie de elementos. Quizás el crédito europeo es muy importante. Me consta que esta mañana os ha explicado el sistema de funcionamiento, cómo mide el trabajo, la carga lectiva y la carga fuera que tiene que realizar el alumno fuera del centro, y mide realmente todo el trabajo que realiza el estudiante para superar o para alcanzar las competencias. Establece titulaciones oficiales con iguales fines. Esto es lo que comentaba antes, no se trata de armonizar todos los planes de estudio, sino que al final tengan los mismos fines y estén, digamos, equiparados, tengan puntos en común. El establecer la movilidad de profesores y estudiantes enriquece el sistema y por tanto eleva la calidad, e intenta eliminar los obstáculos. Lo que antes también se promocionaba la movilidad, Erasmus lleva más de 25 años funcionando. El problema es que había tal cantidad de obstáculos que fue uno de los impulsores que promovió la creación ya definitiva de este nuevo espacio, porque siempre esa movilidad que se empezó a desarrollar a través de Erasmus se chocaba con tal disparidad de planes de estudio, con sistemas de calificación diferentes, con niveles diferentes también en la misma enseñanza, y tendía un poco a eso, a eliminar los obstáculos para la libre circulación. El suplemento europeo al título también es muy importante porque en él se deben fijar cuáles son la información relevante con respecto a todos los estudios, no solamente una certificación, sino que además en ella se contenga la información referente a la asignatura, el plan de estudio y demás. Se crea este marco europeo de cualificaciones donde se establecen 8 niveles de competencia o de capacitación, y el nivel 6 es el que correspondería al título a la enseñanza superiores, o en aquel momento se llamaban de grado, para nosotros, para la universidad sigue llamándose grado, el 7 al de máster y el 8 al de doctorado. También promovieron otras acciones, sobre todo a lo que se refiere al fomento de la colaboración institucional. Se empezaron a desarrollar una cantidad enorme de programas europeos, como el que voy a utilizar de ejemplo al final, para fomentar no solo esa movilidad, sino también la búsqueda de objetivos comunes para armonizar los planes de estudio. Luego podrían influir más o menos en las leyes que cada Estado iba elaborando, pero realmente tienen mucha influencia si se saben utilizar.
Y por supuesto establecer mecanismos de evaluación y calidad, por ejemplo, en las agencias nacionales de calidad. Como digo, ese proceso se sigue concretando y se llega a decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos que van a tener? Porque si queremos que las titulaciones sean comunes a la hora de cuál es el fin que persiguen, tenemos que establecer unos criterios o unos objetivos comunes. Estos se establecen a través de los descriptores de Dublín. Allí se reunieron una serie de expertos y establecieron unos descriptores muy a nivel general que permiten ser adaptados a los diferentes contextos de cada una de las materias. No establecen unos criterios fijos, sino que establecen las expectativas generales que se pretenden alcanzar, ¿no? Y sobre todo describiéndolas para cada uno de los ciclos. Es muy importante, nosotros estamos todavía en el primer ciclo y estamos allí luchando contra, pero en otros países ya se están impartiendo títulos de máster en enseñanza artística, están empezando los doctorados y nosotros estamos ahí todavía en la primera fase luchando contra la publicidad. Bueno, estos descriptores querían servir de guía para la estructuración de los 3 niveles y, como digo, cada país luego lo iría adaptando en la medida de su propia autonomía. También surgieron programas europeos destinados a establecer cuáles eran las competencias comunes que se querían alcanzar. El más importante y el que más influencia tuvo fue este proyecto Tuning, que se desarrolló desde una universidad española, la Universidad de Deusto, en colaboración con la Universidad de Groningen. Y en principio se le encargó a las universidades un estudio profundo de cuál era la estructura básica de sus estudios para intentar sintonizarla. Precisamente el término tuning de inglés viene de afinar, ¿no? de poner en común una serie de estructuras para que pudieran ser, en algún momento, pudieran llegarse a adquirir titulaciones comparables. En principio, este proyecto Tuning tenía por objeto determinar cuáles eran esos puntos de referencia solamente en algunas materias, en ciencia de la información, historia, matemática, y esa fue la primera fase, se quedó ahí. Pero gracias a la colaboración de diferentes redes temáticas a nivel europeo, por ejemplo, en el área de música, la Asociación Europea de Conservatorios utilizó la metodología de este sistema, que ahora hablaré un poquito por manera específica, para adaptar los descriptores de Dublín a las enseñanzas artísticas superiores en el área de música, como digo. Esta metodología hacía un estudio de campo de cuáles eran las necesidades del área a nivel laboral, tomando en cuenta las expectativas de los profesores, de los alumnos y de los empleadores. Esto es muy importante porque se pretende que las titulaciones den la posibilidad de acceder al mundo laboral. Si no se tiene en cuenta cuáles son las expectativas del mercado laboral, es muy difícil que dirijamos la enseñanza hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, primero creaban grupos de trabajo, luego comisiones mixtas de expertos, elaboraban unas conclusiones que las elevaban a su vez a los estados para que pudieran, en el marco de sus competencias, establecer cuáles podían ser las competencias que se esperaban para cada uno de los ciclos. Se puede decir que este proyecto ha sido influyente en toda Europa, ha sido influyente en la descripción de las competencias en universidades de toda Europa. ¿Vale? Como digo, una vez que se ha desarrollado todo este proceso y ya está en marcha, en España las diferentes enseñanzas superiores toman caminos diferentes para adaptarse a ese proceso. Las enseñanzas artísticas superiores, gracias a la aparición de la LOE, empiezan a ser adaptadas a este nuevo marco. Hay que tener en cuenta que la LOE aparece en 2006, 7 años después de que se produjera la Declaración de Bolonia. Ese periodo de tiempo que pasó creo que fue muy perjudicial digamos, se desperdició esa ventaja de la que comentaba antes, de la que partíamos cuando se produjo la Declaración de Bolonia con los cambios que había traído aparejado la LOSE. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, que la universidad ya en 2001 tenía una ley orgánica que empezaba a renovar las estructuras para adaptarse al marco europeo de educación superior. Y sin embargo, las enseñanzas artísticas, como digo, no comienzan hasta 2006 y a nivel muy general. Por lo menos podemos decir que sí establece claramente el capítulo segundo que la enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, además formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas, el diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado constituyen la educación superior en nuestro país. Eso ya
también despejaba las dudas porque durante un periodo de tiempo entre la declaración de Bolonia y la aparición de la LOE, donde no se sabía muy bien lo que iba a pasar con la enseñanza artística. En la bibliografía que he incluido entre el material que he querido compartir con vosotros y sobre la que me he basado para esta ponencia, hay un artículo muy interesante de un profesor de arte dramático precisamente, que habla de ese camino oscuro, de cómo fuimos integrándonos a la enseñanza artística en este proceso y menciona ese periodo de esos 5 años como el quinquenio oscuro. Y hubo incluso movimientos del Ministerio para que quizás no siguiéramos en ese proceso que habíamos iniciado ya y que estaba en marcha, ¿no? Como digo, todo este proceso a partir de 2006 hay que esperar a 2009 para que aparezca el Real Decreto que establece la ordenación de la enseñanza. 2009 estamos hablando, en 2010 ya se creaba el espacio europeo, en 2010 aparecen los reales decretos que establecen cada una de las enseñanzas y tenemos que esperar casi hasta 2011 para que aparezcan los decretos en Andalucía. Eso ha hecho que hayamos perdido un tiempo, a mi modo de ver, muy importante, teniendo en cuenta el punto del que partíamos, como digo, y bueno, hay que entender que, por ejemplo, en la universidad, en 2007 ya había una ley que establecía perfectamente todos los criterios y quizás en el ámbito universitario, aun partiendo de un punto de ventaja, fueron capaces de adaptarse mucho más rápidamente. Yo, como anécdota, yo estudiaba en la Universidad de Jaén en el año 2001 o 2002 y bueno, pues se escuchaba aquello de Bolonia y era una cosa, recuerdo anécdotas de conversación, era una clase pequeña porque era licenciatura de humanidades, que no había muchos estudiantes, teníamos mucho tiempo para conversar y había profesores que estaban realmente preocupados por lo que iba a pasar porque le habían dicho que iban a perder autonomía, que ahora ellos estaban acostumbrados a su clase magistral y eso de que el estudiante ahora tuviera, que ahora vaya a hacer 4 trabajitos y esto de que venía de Bolonia era un poco como que viene el coco, ¿no? Y realmente, bueno, pues un cambio que se asume que tendrá sus ventajas, sus inconvenientes, que son discutibles, pero realmente no era tan... Por supuesto, se han perdido cosas, no lo dudo, pero se han ganado otras. Con el tiempo podremos hacer balance y ver si era mejor el antiguo modelo o el nuevo, ¿no? Bueno, creo que ya esta mañana también han explicado un poco el proceso de conversión legal desde los decretos y decretos, y no me quiero tampoco extender mucho. Quizás eso, establecer la diferencia con el proceso que han seguido la enseñanza universitaria y cómo creo que han sido capaces de... Es verdad que tienen una estructura mucho más autónoma, nosotros dependemos de la autoridad educativa y ya, bueno, pues están desarrollando sus programas no solo en el grado, sino en el posgrado, y nosotros estamos todavía un poco esperando qué va a pasar con nuestro posgrado, si vamos a ser capaces. La LOE es un poco contradictoria, en un sitio dice que podemos impartir enseñanza de máster, en otro sitio parece que no, la sentencia que elimina la denominación de grado en esta enseñanza, en fin, hay un poco de conflicto. Pero sí es verdad que vamos un poco tarde, como hemos hablado, están terminando la primera promoción de alumnos LOE, por ejemplo en música. Tenemos una asignatura que es el trabajo fin de... Aquí voy a ser un poco crítico con la... Bueno, seremos autocríticos también si queréis, pero aquí tenemos que ser un poco críticos con las administraciones. Como digo, vamos a terminar la primera promoción de alumnos LOE. Tenemos una asignatura que es trabajo fin de estudio, y el lunes empiezan las clases y no tenemos unas instrucciones sobre cuáles son los contenidos de esa materia, qué consiste, cómo se va a evaluar, que se estará trabajando seguramente en la elaboración, pero el lunes, como insisto, el lunes empiezan las clases y es una asignatura que tiene nada menos que 10 créditos de TPS. Que si echáis las cuentas que esta mañana os ha explicado Ana, veréis que tiene una carga de lectura muy importante. Pues bueno, aún no lo sabemos. Ante estos problemas de la falta de autonomía de los centros, yo creo que tenemos que tomar nosotros un poco la iniciativa, bien proponiendo a las autoridades posibles soluciones a estos problemas, pero cuando donde no está ordenado, donde no está legislado, el sentido común y la decisión de los centros. Vamos a utilizar la autonomía, que mientras no esté legislado, aplicaremos el sentido común a través de los departamentos, la autonomía de el ejercicio de nuestra autonomía, pero no esté estipulado de otra manera, ¿no? Quizás esta diferenciación con la enseñanza universitaria hace que algunas veces estamos también un poco acomplejados, ¿no? Estamos como en otra liga,
pero bueno, tenemos que también luchar por defender lo nuestro. ¿Cómo afecta todo este proceso a nuestra práctica docente? Realmente la evaluación, si ya es un tema difícil de por sí, el cambio en el modelo hace que tengamos que tener en cuenta nuevos conceptos que bueno, ya estáis muy familiarizados con ellos, pero que hace falta recordarlo. El nuevo modelo de enseñanza, en lugar de existir en la transmisión de conocimiento, toma el aprendizaje como base, el proceso de aprendizaje como punto principal. Y eso hace que cambie un poco los roles de profesor y alumno. No significa que se inviertan ni nada de eso, solamente que cambien un poco. El alumno tiene un papel más activo y el profesor, en lugar de ser el transmisor meramente de la información, toma más un papel de orientador y de motivador en el mismo proceso. El hecho de que los objetivos se establezcan en competencia ya supone un cambio radical con respecto al modelo anterior, donde se estableció un objetivo. Ahora veremos cómo definimos lo de la competencia. Y también que la unidad de medida, sea el crédito europeo, que toma en cuenta el trabajo que tiene que realizar el alumno, también nos marca, puesto que tenemos que preparar las actividades en función de la carga, no solo lectiva, sino también de la carga de trabajo que tiene que realizar el alumno. A veces no somos conscientes que tenemos un plan de estudio y todos creemos que nuestra asignatura es muy importante, el plan de estudio, eso es lógico, le damos importancia a nuestra asignatura y la hacemos valer, eso está bien. Pero a veces no nos fijamos en eso, en los créditos europeos nos dicen la carga de trabajo que le podemos imponer al alumno y sobre todo su relación con otras, ¿no? A veces hablando con compañeros del área de música, algunas veces hemos hablado de que nos quejamos de que hay una carga muy grande en la asignatura teórica en comparación con la práctica principal, por ejemplo, del instrumento, ¿no? En los casos de interpretación, que aunque tiene 22 créditos de TS, si echamos las cuentas, al final se trata de que debemos dedicarle unas 2 horas de práctica instrumental al día. Cualquiera de los que esté aquí que habéis estudiado música sabéis que eso es una práctica totalmente insuficiente para una cantidad de carga de trabajo insuficiente para la parte práctica. Y sin embargo hay una cantidad enorme de asignaturas que por supuesto son muy importantes para la formación humanística del alumno y para el desarrollo de otras cualidades, que en fin, como digo, cada uno pretendemos darle importancia a nuestra asignatura, pero que tenemos que calibrar el peso que tiene el crédito europeo en nuestra enseñanza para ver cuántas y de qué tipo de actividades podemos trabajar con nuestros alumnos. Hablamos de competencias y aquí quiero ligar un poco con lo que he hablado antes de ese punto de partida que nos propuso la LOSE. Allí se establecieron los objetivos y a veces cuando afrontamos este nuevo cambio, yo por experiencia noto, yo primero cuando veía, bueno, esto es lo mismo que era antes, lo que pasa es que ahora se llama así. Y aquello era lo de antes, pero que ahora se llama así. Esa ventaja que yo decía antes puede ser también un inconveniente a la adaptación al nuevo cambio, porque llamamos a cosas diferentes, le cambiamos el nombre y era prácticamente lo mismo. Yo, por ejemplo, el primer año que empezaba el plan nuevo LOE, me costaba cambiar el chip. Esto era solamente que ahora tienen esta asignatura, en LOE tienen esto y en LOCSE tenían esto. Pero vamos, básicamente es lo mismo, son los mismos contenidos y todo lo dejamos igual. Y no se trata de eso. Si queremos que el alumno lo que alcance sean competencias, que al fin y al cabo son un sistema complejo de objetivos o la puesta en marcha de objetivos de diferentes tipos, no podemos quedarnos solamente con la definición de objetivo que teníamos antes, ¿no? He elegido dos definiciones para competencia y he utilizado la que precisamente da el proyecto Tuning del que he hablado antes, que es el que se encargó de definir las competencias básicas para la enseñanza superior en muchas disciplinas. Dice que es una combinación dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final del proceso educativo. Ese que son capaces de demostrar, al fin y al cabo es lo que se va a basar o a lo que va dirigida nuestra evaluación. ¿Cuándo o qué son capaces de demostrar y si son capaces, tienen esa capacidad para alcanzar la competencia? Podemos resumirlo en aquello que el estudiante debe saber hacer y estar en cuanto a las habilidades o procedimientos y saber ser. Ya he hablado de los nuevos roles que
no significa realmente que tenga un papel diferente, sino que el nuevo paradigma metodológico los pone en valor, ¿vale? Y el sistema de crédito CTS, pues como he dicho antes, está centrado en el trabajo del estudiante y necesita que le prestemos atención para medir la carga de trabajo que nosotros le damos. Dicho esto, el proceso de evaluación, todos, no sé, estamos entre profesores, todos sabemos cuál es y no hace falta insistir mucho. Además sé que Alberto Álvarez, en la siguiente ponencia, vamos a seguir hablando de evaluación a lo largo de la tarde, y solo quiero pasar un poco por encima para pasar al ejemplo práctico, que sé que es una hora muy mala, que os veo las caras y que lo entiendo perfectamente. La planificación de la evaluación pasa por definir, está claro, las competencias, seleccionar unas actividades que contribuyan a valorar esas competencias. Muy importante, temporalizarlas, establecerlas en el tiempo, de la medida que sea, y que le queden claro al alumno, que sepan cuándo son todo ese tipo de actividades de evaluación, y que estén determinadas por los criterios de evaluación que determinen los criterios de calificación. Como digo, esto es muy básico y todos lo sabemos, pero si entendemos que la competencia es un conjunto de objetivos que interactúan, tenemos que diseñar diferentes actividades para que podamos medir el grado de competencia de cada uno, el grado de adquisición de cada uno de esos objetivos, además teniendo en cuenta que sean diferentes contextos educativos, que es lo que pretende la filosofía también de la educación en Bolonia, es que el alumno sea capaz de demostrar sus capacidades en diferentes contextos, no solamente en un examen en un día sin tener en cuenta ningún otro aspecto. Eso es muy importante porque no es que, bueno, ahora hay que hacer más actividades, ¿no? Antes valía un examen final y ahora ya hay que hacer 3 exámenes, ¿no? No se trata de hacer 3 por hacer 3, sino que ese tipo de actividades estén diseñadas en un contexto diferente, que al fin y al cabo es lo que pasa en la vida profesional. Alguien puede tener una capacidad, una actitud, pero tiene que desarrollarla en el ámbito laboral en diferentes contextos, ¿no? Y si queremos preparar a los titulados en ese ámbito, tenemos que diseñar actividades de aprendizaje, pero también actividades de evaluación de forma diferenciada. 2 tipos de evaluación en función de cuándo se hagan o de la función que tengan. Pueden ser, pues, inicial o diagnóstica, que todos conocemos, formativa. La evaluación formativa, alguien puede decir, es como la evaluación continua de antes. No es solo el concepto de un proceso a lo largo del tiempo, sino que necesita aprovechar más los mecanismos de retroalimentación que dan las evaluaciones parciales, los diferentes pasos hasta llegar al final del proceso, que luego se verá evaluado en la evaluación sumativa, se verá valorado en la evaluación sumativa, ¿no? Todas esas actividades que contribuyen a una formación, a una evaluación formativa, son las que nos van a dar herramientas para luego establecer la evaluación sumativa. Es muy importante que esté a lo largo de todo el proceso, pero lo más importante es que no interrumpa el proceso. No se trata de hacer cada mes y medio un examen o una prueba o una clase, ¿no? Como algunos compañeros, por ejemplo, de música dicen, no, que mi clase de saxofón cada clase es un examen. No se trata de eso, sino de establecer diferentes y sobre todo implicarla en el proceso, de forma que el alumno pueda saber en cada momento. Es realmente motivador que el alumno sepa en cada momento dónde está, cuáles son sus lagunas y cuáles son también sus logros tiene un importante mensaje que puede tener el alumno en cada momento, saber dónde está dentro del proceso en el nivel en el que está de adquisición de competencias, y eso lo da ese tipo de evaluación formativa, ¿no? Más que el concepto de evaluación continua, donde, bueno, si aprueba al final es como si hubiera... No es tanto un proceso longitudinal, sino que sea escalonado y de posibilidad de retroalimentación, de reconducir el proceso en un proceso determinado, ¿no? Bueno, el tipo de evaluación en función de las personas que intervienen también es algo que no es muy fácil de... Quizás quiero destacar aquí la importancia, la intención de este nuevo marco es darle importancia al alumno, al desarrollo de sus propias capacidades, de su autonomía en el estudio, del aprender a aprender y que ese aprendizaje sea permanente. La evaluación entre compañeros es importante, por ejemplo, en esa asignatura de grupo, donde todos los alumnos tienen que hacer un trabajo. Cuando el alumno sabe que es evaluado por sus propios compañeros, o que va a ser evaluado, tiene una actitud diferente con respecto al trabajo si solo lo va a hacer el profesor. Además, el profesor, que tiene una herramienta de cómo ese alumno juzga al resto de sus compañeros,
hace que pueda tener otra herramienta de juicio en cuanto a la propia evaluación del alumno que hace esa evaluación de sus compañeros. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de un trabajo o de una clase de música de cámara donde hay 4 alumnos y todos tienen que no solo participar en la clase, sino ensayar o hacer una escultura en común, o hacer un trabajo, exponer una obra de teatro. Forma parte del trabajo colaborativo, y que ellos sepan que sus propios compañeros lo están evaluando, no a nivel de poner una nota, sino de establecer, pueden ser rúbricas donde se establezcan 4 criterios, puntualidad, no sé, eficiencia, carácter, se puedan establecer. Creo que una herramienta que no se utiliza demasiado y que puede ser muy instructiva, ¿no? En cuanto a las actividades de evaluación, ya he dicho antes que deben de ser variadas para adaptarse a eso, a esas diferentes necesidades que tiene la evaluación por competencia, que deben estar dirigidas, por supuesto, a medir ese grado de consecución, y la orden que Ana nos ha explicado esta mañana de tú le da una guía de las que pueden ser, pero para eso estamos intentando buscar nuevas fórmulas, nos guiamos de qué hacen en otros sitios. Esto puede estar conectado con lo que vamos a hablar a continuación de este proyecto europeo Polifonía del que os hablaba. En definitiva, se trata de promover nuevas actividades de evaluación que sean también motivadoras. Eso sí, que estén claras, que el alumno lo sepa desde el inicio, sepan cuándo van a ser y en qué van a consistir. A veces la forma de estudiar del alumno está guiada por cuál va a ser el proceso de evaluación. Pues es importante que conozca las reglas del juego desde el principio y que no se le cambien sobre la marcha, porque si no, aparte de tener problemas, porque como ha dicho Ana también, la cuestión de reclamación es muy importante, pero tenemos que hacerlo eso no por tener miedo a una reclamación, sino porque creamos realmente que eso es bueno para el proceso. Yo siempre digo que hace falta, cuando vamos a aplicar un cambio sobre algo, hace falta que lo hagamos más por convicción que por obligación. Y bueno, si no estamos convencidos, pues y creemos que hay que cambiar algo, pues bueno, vamos a hablarlo, vamos a decirlo, la administración es muy difícil cambiar algo que viene establecido, que viene por ley, pero se cambian y hay pruebas de ello. En cuanto a los criterios de evaluación, pues bueno, también hablará seguro Alberto en la segunda parte de la charla. En cuanto a los criterios de calificación, que por supuesto es muy importante que en esas diferentes actividades de las que he hablado antes, que tienen que conformar el proceso de evaluación, cada una de esas actividades tenga una ponderación y que esté clara. No sé, 30% esto, 20% aquello, que el alumno lo sepa y sepa, cuando sabe que se va a valorar, por ejemplo, la actitud en clase, que va a tener un porcentaje, participa en clase. Cuando sabe que se va a valorar de algún modo cualquier otro aspecto del aprendizaje que tiene un peso, por supuesto, también es un modo implícito de valorar la asistencia. Si hay actividades de evaluación a lo largo de todo el proceso, el alumno va a sentirse obligado a que tiene que asistir a clase con cierta regularidad, porque van a tener un peso grande no sé, que se pueda establecer en la ponderación de la calificación final. Y otra cosa muy importante es que, si antes decía lo de los diferentes planos de estudio en toda Europa, imaginar los diferentes tipos de calificación que hay en Europa. Países germanos de 1 a 5, nosotros tenemos el sistema de base 10, en Francia de base 20, en otros sitios por letra. Ahora hay también un programa europeo muy interesante que se llama GradeCom, que intenta, no, por supuesto, tampoco armonizar, sino hacerlo entendible, que sepamos que un 5 en España equivale en el sistema alemán a no es un 2,5. No se trata de hacer ese paralelismo, porque, por ejemplo, ellos conceden lo que para nosotros sería un 10 es un 1, siguen bajando 2, 3, 4 el mínimo para aprobar y el 5 es suspenso. Por debajo de suspenso ya no califican nada. Entonces es importante saber también cuál es esa graduación y cuál es, por ejemplo, a la hora de calificar a alumnos Erasmus que vienen o de interpretar las notas de nuestros alumnos Erasmus que vienen. Si hay algún coordinador aquí Erasmus, de saber lo difícil que es eso, porque bueno, eso hay que hacer encaje de bolillo. Pues hay un programa europeo de desarrollo que están pasando encuestas por todos los centros, por muchos centros superiores, no sé si a vuestro habrán llegado, para establecer cuáles son los criterios, no solamente los criterios, sino también los criterios de calificación a la hora de puntuar. El nombre se llama GradeCom y una página web donde incluso se puede ver el proceso que sigue ahora mismo y en qué estadio está ese proceso, y será muy interesante saber las conclusiones de ese grupo, de ese proyecto cuando termine. Bien, para terminar,
quiero hablar de un ejemplo de todo esto que llevo hablando, del proceso de que se declara Bolonia y los prescriptores y las competencias y demás. Un ejemplo de utilización de un programa europeo que trabaja en muchos aspectos, como veremos ahora, pero que tiene como fruto una serie de publicaciones que nos pueden ayudar. En el caso a los compañeros del área de música, seguro, porque como diré ahora, publican varios libros y varias páginas directamente dedicadas a la evaluación, pero también a los demás intentar buscar programas de este tipo en los que colaborar y en los que enriquecerse, ¿no? La red temática se llama Polifonía. No sé si de aquí podemos acceder a la web. Parece que sí. Aquí tenéis la web del proyecto. Realmente es una red temática que está dirigida al área de música, pero está especializada solamente en la educación superior, el nivel superior de educación musical, en los 3 ciclos, grado, posgrado, máster y doctorado. Como veis, aquí en esta parte habla de polifonía 2011, 2014, 2004, 2007, 2007, 2010. Este proceso se crea, esta red, se crea en 2004 a raíz precisamente del marco del programa Sócrates Erasmus. Está apoyado y financiado por la Comisión Europea e integra ese número de instituciones europeas de educación musical de nivel superior, coordinado por el Conservatorio Real de La Haya y la Asociación Europea de Conservatorios. En principio, la primera fase fue de 2004 a 2007 y se dirige especialmente a desarrollar aquellos aspectos de la Declaración de Bolonia para adaptarlo a las enseñanzas musicales de nivel superior. Intenta, estos son los objetivos generales, he pasado la diapositiva, los objetivos generales del programa, ¿no? Contribuir a la agenda de modernización y adaptación al espacio europeo de educación superior, promover la innovación, la colaboración entre centros, esto es muy importante. Realmente no solamente se refiere a lo que es el proyecto Erasmus, sino que animo a aquellos centros que no tenéis todavía o que no participáis de este tipo de programas europeos, que intentéis, vamos a aprovechar un poco las estructuras que tenemos dentro de los medios para acercarnos, porque realmente son programas que son muy enriquecedores para las instituciones y se nota mucho aquellas que ya tienen una tradición grande en este tipo de programas y otras que quizás no se han integrado tanto en este tipo de redes. Y como digo, también promocionar la movilidad, está claro que ayudan a la movilidad. El proyecto Polifonía 1, que fue el que se desarrolló en 2004-2007, estudia todos los aspectos de la Declaración de Bolonia adaptados a nuestra área. El desarrollo del aprendizaje por competencia, basado en el sistema Turing que hemos hablado antes, la adaptación del crédito europeo, por ejemplo, elaboran un manual de implantación del crédito europeo en las enseñanzas musicales superiores. Está allí, nos puede servir a la hora de diseñar asignaturas optativas, a la hora de calcular cuál sería la carga de trabajo que podríamos ponerle a esas asignaturas optativas, profundiza la movilidad de estudiantes y en crear unos criterios de calidad homogénea. Las publicaciones. Me he centrado de cada uno de los proyectos en aquellas publicaciones que tienen interés para el proceso de evaluación, que era el tema que nos ocupa, pero como digo, este tipo de programa, tiene publicaciones para diferentes aspectos del proceso educativo en el área de música. Esta publicación, que es del año 2007, aunque es el final de este proyecto, dice punto de referencia para el diseño y desarrollo de programas de grado en música. Es muy importante porque utiliza las competencias, los descriptores de Turing, las competencias establecidas por el proyecto Turing y las adapta a los 3 niveles de educación superior, primer, segundo y tercer ciclo, en el área de música. Establece unas competencias que están consensuadas, como digo, por 55 instituciones europeas de educación musical y las cuales nos pueden, por ejemplo, en España solo tenemos desarrollado el primer ciclo. Podemos compararlas, podemos establecer cuáles nos vienen por ley y cuáles sugieren, porque al fin y al cabo este grupo de trabajo que lo que hace es sugerir este grupo de trabajo. Podemos ver las carencias, las posibles carencias que tienen, ¿no? Y podemos intentar corregirlas, ¿no? Si las comparamos, por ejemplo, en el área de interpretación musical, si comparamos las competencias que están recogidas en los reales decretos y decretos que regulan esta enseñanza en Andalucía y las competencias que se recogen en el primer grado para la interpretación musical, veremos que las nuestras están un poco por debajo en algunos aspectos
en cuanto a las que establecen en estos conservatorios europeos. Por lo tanto, si queremos competir, ser competitivos, nuestra legislación se está quedando un poquito corta. No solo eso, sino que establece competencias para el grado de máster y para el grado de doctorado. Como digo, ya hay instituciones europeas que están desarrollando el grado de máster en música, hay alumnos nuestros que han terminado el plan LOSE, que están haciendo máster en el máster europeo en centros de enseñanza superior musical, algunos de ellos que están integrados en universidades y en otros países no lo están. Y en España pues todavía no tenemos la oportunidad, y en los centros algunas universidades ya están también diseñándolos para verlo, pero por lo pronto nosotros los centros de enseñanza superior artística no podemos impartir. Bueno, como digo, esta publicación es interesante porque eso adapta a los requisitos de Dublín, las competencias específicas y lo que ellos llaman Asociación Europea de Conservatorios, Polifonía, que es el proyecto competencias para el primer, segundo y tercer ciclo. Lo más importante de este volumen es que establece ejemplos del uso de competencias en la enseñanza, en el aprendizaje y en la evaluación. Ahora mismo solo la apunta. El siguiente proyecto, la segunda parte del proyecto, Polifonía 2, tiene un mayor peso la evaluación y la investigación de procesos de evaluación. Polifonía 2 2007-2010 tiene 3 líneas principales, continúan el desarrollo de la línea Bolonia, que prácticamente es la que corresponde a la primera parte del proyecto. Una nueva línea, Lisboa, que lo que hace es profundizar en la enseñanza vocal e instrumental, y una línea de investigación. Esto es muy importante porque empieza a preparar lo que será el nivel de tercer ciclo, el doctorado, intentando adaptar la estructura existente, que hay en otros países, también de doctorado, por supuesto, en las universidades, a la realidad de la enseñanza artística, en este caso, del área de música. Lo más importante de este proyecto en cuanto a evaluación es este manual que señalo aquí, que también os incluyo enlace, en la bibliografía que os he apuntado, incluyo enlace a estos manuales que se pueden consultar online y que, bueno, están en inglés, pero son asequibles y creo que nos pueden dar muchas herramientas. Este manual, que se llama Admisión y Evaluación en la Educación Musical Superior, es del año 2010. Y quizás lo más importante, bueno, pues ahí habla de cómo, cuánto de singular es la educación musical individualizada, insiste en los tipos de evaluación, la formativa y sumativa. Además establece, bueno, pues una cosa que en Europa está muy a la orden del día en la enseñanza musical es que la evaluación externa, muchas veces cuando terminan los grados son evaluadores externos los que vienen a juzgar el grado de competencia de los alumnos, no son los profesores, ni siquiera ya el profesor del alumno, que no puede estar en los actuales tribunales que creamos nosotros, sino que son personal ajeno al centro, ya pueden ser profesores de otros centros o figuras de reconocido prestigio. La legislación en España no permite esto y es una cosa muy común en Europa, y bueno, establece criterios para este tipo de evaluación externa. Pero lo más importante me parecen los estudios de caso. Hay como 10 estudios de caso de la aplicación de estos procesos de evaluación al área de música, y como, bueno, son en distintos niveles, algunos de grado máster, otros de enseñanzas superiores, pueden ser también interesantes para ver la experiencia en otros centros. Y por último, el proyecto Polifonía 3 está ahora mismo en marcha, terminará en 2014, y tiene 5 grupos de trabajo que se dirigen a acciones muy diversas. Pero el quinto grupo de trabajo está, si os fijáis, el proyecto ha entendido perfectamente que la evaluación es algo muy complejo en nuestra enseñanza y ha dedicado un grupo de trabajo exclusivamente al tema de la evaluación y el crear unos estándares de evaluación a nivel europeo. No se trata de, como he dicho antes, de unificar, pero sí tener una herramienta común que al fin y al cabo, si a nuestros alumnos que hacen aquí, por ejemplo, se titulan en enseñanza superior y quieren hacer máster en otras enseñanzas, saber qué le van a pedir aquí. Quiere destacar también este nuevo programa, nuevos métodos de evaluación innovadores y que integren la evaluación del alumnado. Se le da mucha importancia al papel del propio alumno en el proceso de la evaluación. Y por último, pues esperar el empleo de evaluadores externos, que como digo, es algo muy común y bueno, pues se intenta fomentar. Ya para concluir, de verdad, hacer frente, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué conclusiones podríamos sacar, ¿no? de esto? Hace falta, como he dicho antes, hacer frente a los cambios intentando hacerlo con la mayor responsabilidad y sin complejo. A veces cuando hablamos de estos cambios del marco de educación nos crea el desánimo. Bueno, pero sí que en la universidad lo hacen así, nosotros no podemos hacerlo así.
hay que hacerlo sin complejo. Las herramientas que tenemos ahora son estas, y es verdad que de alguna manera, si los claustros podemos ayudar a la administración educativa a exponer nuestras inquietudes sobre los posibles, por ejemplo, el diseño está implementándose ahora, ¿por qué no hacer propuestas sobre lo que va a venir? No esperar a que estamos un poco acostumbrados al marco en el que nos regimos, que todavía no tenemos un rock específico, sino que nos regimos en un marco un poco de secundaria, y estamos acostumbrados a que todos nos lo digan, qué tenemos que hacer para esto, qué tenemos que hacer para lo otro. Y como he dicho antes, creo que donde no está legislado, los centros en el ámbito de nuestras competencias podemos aplicar aquello que los claustros, los departamentos o la directiva estime conveniente. Y si sabemos que va a aparecer un problema, anticiparlo. Y bueno, los servicios de ordenación que son muy receptivos, me consta, a la queja. Lo que pasa es que a veces esperamos a que nos lo impongan y luego decimos, ya lo han hecho otra vez, esto no tiene en cuenta esto, no tiene en cuenta aquello, no nos han preguntado los claustros. Bueno, los claustros nos hemos ofrecido, hemos dado nuestra visión de lo que va a pasar, conocemos los claustros o los alumnos, no solo la visión del alumnado. Creo que, igual que antes he sido crítico con la administración, también soy autocrítico conmigo, yo primero, que yo estoy en vuestro barco. Y creo que a veces no hemos hecho lo suficiente por contribuir a este proceso de adaptación en las mejores condiciones. ¿Que podemos hacerlo? Pues sí, antes he hablado de Ezequiel, de la herramienta de los grupos de trabajo, no solo eso, sino a través de los departamentos. Se pueden ser mucho más activos en nuestro caso, aunque sabemos que estamos sobrecargados de horas lectivas y demás, pero creo que podríamos poner algo de nuestra parte en ese sentido. Quiero también destacar que tenemos que hacer uso de la experiencia previa para afrontar estos cambios y no solamente hacer un cambio, esto es lo que era, bueno, pues ahora tenemos que adaptar los cambios utilizando la experiencia previa, pero también con valentía y sin miedo a ese cambio. Y por último, pues aprovechar los medios y recursos que la pertenencia a este espacio europeo. Como digo, estos programas europeos nos pueden dar muchas herramientas y nos pueden ayudar a hacer nuestra labor un poco más llevadera. Y bueno, eso era todo. Quería dejar unos minutos, no sé si hay preguntas, pero más que preguntas, yo me gustaría que habláramos, que debatiese o que tuviéramos una parte un poco más interactiva. Si hay alguna pregunta y me la sé, estoy dispuesto a contestar. ¿Sí? Una pregunta. Los másteres europeos que hay para instrumentos, ¿están reconocidos aquí en España o propios? Me refiero al punto de vista si luego quieres hacer un doctorado o lo sé. Pues, Rubén, hasta donde yo tengo constancia, no lo están. Porque ellos tienen que reconocer, no son propios. Esos países los imparten en algunos sitios, los imparten dentro de educación musical superior, que están en la universidad, y otros que no. Pero ¿quién reconoce los títulos de máster? Lo reconoce en España la Universidad Española. Entonces, si no son de una universidad, o sea, si esos másteres europeos en un país europeo lo ha hecho en un centro que está integrado en la Universidad Española los puede reconocer. Pero si están hechos en un conservatorio superior en Francia o en Holanda o en Italia. En Italia, por ejemplo, han adoptado un sistema mixto, aquellos conservatorios que quieren integrar en la universidad no quieren. Y en Holanda, por ejemplo, no están integrados, en Francia tampoco, en Alemania sí, en Dinamarca no. O sea que hay ejemplos de... Yo tampoco conozco el caso práctico de algún alumno que haya venido con ese título y que haya pedido una homologación de un máster en la Universidad Española para hacer el doctorado. Pero bueno, imagino que pronto se empezarán a dar los casos porque hay algunos muchos alumnos que ya están estudiando. Sí, sobre el tema de investigación y de posible asignación de horas en los horarios lectivos para investigación, ¿hay algo? Que yo sepa, no, porque como digo, estamos
Estamos en el desarrollo, está terminando la primera promoción y ni siquiera está regulado todo lo que se refiere al plano académico con respecto a los planes de estudio. Yo creo que vamos muy tarde, ¿no? Muy tarde, no solo con eso, ¿no? Mientras estemos en un régimen, como sabéis, no tenemos el ROC que determine por ejemplo, el tema de las tutorías tampoco está convenientemente regulado, está adaptado a un sistema de secundaria, no a un sistema de educación superior. Entonces, mientras eso no se desarrolle, yo siempre digo que no estamos dentro del espacio europeo de educación superior, hemos asomado la cabeza, hemos visto lo que hay, pero y en cierto modo queremos dar el paso y entrar plenamente, pero todavía no nos dejan escapar desde el otro lado. Eso que es malo, porque no nos dejan entrar, nos da la herramienta también para poner de nuestra parte en cómo queremos entrar, como digo antes, no solo esperar a que nos digan cómo vamos a entrar y qué condiciones, sino igual que pasó en la universidad, como digo, a comienzos del año 2000, del año 2001, 2002, muchas ponencias, muchos grupos de trabajo para elaborar los libros blancos de las diferentes titulaciones. Hubo un movimiento de cambio de conciencia y en el caso de la enseñanza artística, como llevamos mucho tiempo en ese peso de la tradición de la pertenencia secundaria, nos cuesta tomar la iniciativa. Nos cuesta tomar la iniciativa a la hora de, ya digo, igual no se tienen en cuenta, pero por lo menos si, por ejemplo, el congreso que se celebró en Murcia, no recuerdo el año de enseñanza artística hace unos años, elaboró unas actas que se elevaron y el Consejo Superior de Enseñanza Artística las tuvo en cuenta porque realmente tomaban como referencia pues, la práctica de los profesores. Creo que en ese sentido podríamos ser un poquito más activos. No digo que luego finalmente la legislación vaya por ahí, pero como digo, hay un servicio de ordenación educativa que es receptivo a las directrices que nosotros podamos aconsejarles. Luego ya ellos son quienes legislan y bueno, ellos no, instancias superiores, pero en cierto modo no utilizamos suficientemente la autonomía que tenemos los centros y la capacidad, y que nosotros somos los que conocemos la materia, ¿no? A veces nos quejamos, bueno, pero ¿quién ha desarrollado el programa de estudio? ¿Quién lo ha hecho? Porque es que no ha tenido en cuenta esto, no ha tenido en cuenta aquello. No nos han preguntado. Bueno, no hemos mostrado disposición, hacemos cosas para hacerles llegar nuestras inquietudes. Yo creo que eso también, por lo menos, además de quejarnos, que estamos en nuestro derecho, también podemos hacer algo de forma activa, ¿no? Y eso es lo que yo creo que yo primero que debemos hacer. ¿Cuáles serían los mecanismos para llegar ahí? Los mecanismos, en principio los centros, los claustros podemos organizar todas las actividades a nivel interno. Estamos agrupados por departamentos. Sé que, por ejemplo, la enseñanza de diseño aún no está eso claro, pero agruparnos por departamentos y en áreas específicas y estableciendo criterios. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Vamos a ofrecer optativas. ¿Qué optativas son interesantes para el plan de estudio? Son estas. ¿Cómo podemos organizarlas? La organizamos así. Se lo proponemos a nuestro departamento. El departamento lo puede llevar el equipo directivo. Antes lo ha comentado Ezequiel, los grupos de trabajo en los CRE son un arma muy importante porque nos pueden dar no solo que hacemos ese trabajo, sino además lo reconocen como formación. Y eso es también un valor añadido que podemos utilizar. Podemos fomentar en los CER la creación de jornadas como esta, más sectoriales donde quizás yo vengo aquí, yo hablo de música y de diseño de figura. A mí, vale, esto me parece bien, pero tal, se puede intentar fomentar un poco eso también, ¿no? Y realmente, ya digo que no se trata de cambiar, buscar referencias a nivel europeo. El martes estuvimos en Sevilla, como hemos comentado, y bueno, después, por ejemplo, un profesor de arte dramático, oye, ¿tú conoces? Pues mira, no conozco. Ayer mandé un correo con 4 enlaces a programas educativos europeos relacionados con arte dramático, uno sobre investigación de la tragedia griega, otro muy específico. Ahí es increíble lo que se puede encontrar ahí. Y no digo que haya que copiarlo, sino tomar referencias y tomar contacto con otras instituciones. Yo eso animaría a los centros superiores, no sé qué pasará al final con los de diseño, cuántos quedaréis, pero intentar dar el paso y integraros con otras instituciones europeas puede abrir muchas, más que abrir puertas, no sé, eso, cambiar un poco la mentalidad y ayudarnos a adaptar a este nuevo espacio de una forma más seria. En ese sentido, perdonad,
que enganche con lo que comentaba. Desde los CES todos los años está la famosa detección de necesidades y muchas veces parece más una lista de deseos y son tiros en plan francotirador, cosas muy específicas, cuando a lo mejor cosas generales como la evaluación, pues nadie se había planteado decir, oye, que necesitamos formación sobre esto, ¿no? Entonces, pues que animo también en ese sentido a que se aproveche la detección de necesidades y que se hagan formaciones específicas para los centros y todo, y para eso estamos. Creo que esa es la clave, porque esto que yo he hablado es muy genérico, yo lo sé, y además pido disculpas por la hora, porque yo sé que esta hora hablar de es muy arduo, pero también es verdad que nos puede despertar la conciencia y decir, bueno, pues oye, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra área específica? Porque además, aunque todos somos artísticas, tenemos unas particularidades muy grandes de uno estudio a otro, por el grado de implantación y por las características propias de la ciencia, eso no es indudable. Yo no voy a decir, o no me siento capacitado para deciros estrategia de evaluación bueno, ni siquiera, ¿no? Más allá de mi instrumento, yo soy profesor de saxofón, entonces más allá de mi área de conocimiento no me atrevo a sugerir, bueno, no sugerir, pero creo que tenían que ser las áreas más específicas las que diseñaran o hablaran o reflexionaran sobre este tipo de cuestiones, la evaluación, la ordenación, el desarrollo cultural o lo que sea. Pregunta, hay que pegarse. ¿Qué experiencia hay de...? Porque bueno, aquí estamos un colectivo heterogéneo que aparentemente parece que no tenemos nada que ver unos con otros. Yo creo que la música, la danza, el arte dramático y el diseño tienen algo que ver. ¿Hay algún tipo de experiencia de programas de interrelación entre estas distintas disciplinas? Me refiero, un alumno de música puede hacer una asignatura optativa de arte dramático o viceversa, y en ese sentido, ¿hay algún tipo de experiencia a nivel de programa europeo o en España? Pues, a dos niveles, una pregunta muy interesante, porque a dos niveles te puedo comentar que sí. A nivel, en España, por ejemplo en Sevilla, no sé si conocéis, el Conservatorio Superior y el Conservatorio Superior de Música y el de Arte Dramático comparten una misma manzana dividida por dos patios, o sea que somos vecinos. Y durante mucho tiempo se está estableciendo la posibilidad de que algunas asignaturas optativas se cursen en el otro centro. Y se hacía en el plan LOSE, en el plan LOE no estoy seguro, pero en el plan LOSE sí. La posibilidad de hacer expresión corporal, por ejemplo, para los alumnos de música, la posibilidad de hacer coro en los alumnos de arte dramático, se establecía como posible. Era un concepto de somos vecinos, hay muy buena relación y a veces se hacen este tipo de cosas. Ahora en el plan LOE no tengo constancia de que se haya hecho, igual se sigue haciendo, yo no lo sé. Pero por ejemplo, a nivel europeo se hace, los programas de máster, están dirigidos a la especialización, pero también a la multidisciplinariedad. Entonces hay muchos programas de integración de diferentes disciplinas. Los programas de máster son cada uno diferentes, se diseñan en función de las propuestas que se pueden hacer. O sea, cuando tengamos la oportunidad de crear programas de máster, si es que alguna vez tenemos la oportunidad, será el momento de establecer programas conjuntos. De hecho, por ejemplo, ya el espacio europeo permite el diseño de másteres en diferentes instituciones, aunque sea de la misma especialidad. Por ejemplo, máster en música entre el Conservatorio de la Universidad Metropolitana de Helsinki, el Conservatorio de Copenhague y el Conservatorio Superior de Música de París. Un máster de 2 años en el que va a hacer 2 semestres en una de las 2 instituciones extranjeras de cada uno de los países y 2 semestres en el propio. De forma que todos los alumnos integrantes de ese máster conjunto pasen por las 3 instituciones. Eso se hace a nivel, ya te digo, de mismo área, pero también hay programas interdisciplinares, sobre todo, eso sí, por ejemplo, hay centros de educación superior que son Escuela Superior de Música y Arte Dramático. Están integradas en la misma escuela, con lo cual diseñan programas de máster conjuntos. Pero yo creo que esa será una buena oportunidad si es que algún día tenemos oportunidad de desarrollar esos programas.